Buen día compañeros, el día de hoy vamos a hablarles acerca de la revocatoria directa en materia disciplinaria. Mi grupo está compuesto por Vanessa Guapacha Medina, Cristian Fernando Malagón y quien les habla Sebastián Camilo Balbuena Ortiz. Este video se hace con el objetivo de trazar un paralelo entre la ley 734 del 2002 y la nueva ley en materia disciplinaria, la ley 1952 del 2019, que como ya todos sabemos entrará a regir en mayo del presente año a finales y derogará la 734 del 2002. Para dar inicio a este ejercicio nos ubicaremos en el artículo 122 de la ley 734, el cual nos habla de la procedencia. Nos dice que todo fallo sancionatorio o auto de archivo puede ser revocado ya sea de manera oficiosa, a petición del sancionado o a petición de un quejoso. Pero entonces a ustedes les surgirá la pregunta aquí, ¿quién puede revocar este fallo o este auto? Este artículo también nos especifica que la revocatoria de estos fallos o estos autos de manera oficiosa la podrá hacer el Procurador General de la Nación o en su defecto el funcionario quien lo haya proferido. También nos dice que el término para la revocatoria de dicho fallo o dicho auto será de 3 meses. Entonces, por otro lado, el artículo nos habla de la revocatoria del fallo absolutorio y nos dice que solo se podrá hacer siempre y cuando la falta disciplinaria esté basada en la vulneración o violación del derecho internacional humanitario. Solo lo podrá hacer el Procurador General de la Nación de manera oficiosa o a petición del quejoso que demuestre la calidad de víctima en el mismo. Ahora bien, para hacer el paralelo tendríamos que irnos también al artículo de la ley 1952, el cual nos habla de la procedencia de la revocatoria directa, que es el artículo 141 de dicha ley. Nos dice que todo fallo sancionatorio o auto de archivo podrá ser revocado, ya sea de manera oficiosa o a petición de un interesado. Hay aquí algo muy interesante porque esta nueva ley está dando la facultad a cualquier interesado de que presente la solicitud de revocatoria, ya sea del auto o del fallo. También nos limita un poco en cuanto al quejoso, puesto que el quejoso solo puede solicitar la revocatoria del auto de archivo siempre y cuando no haya interpuesto contra este los recursos ordinarios establecidos por la ley. Si no los ha interpuesto, efectivamente se podrá solicitar la revocatoria del auto y inmediatamente se le dará aviso al sancionado para que en un término no mayor a 5 días se pronuncie acerca de este. Por otro punto, si el interesado llegase a solicitar la revocatoria del fallo o del auto, esta tendrá que responderse en un término de 6 meses. No podrá sobrepasarlo. Y nos dice también que en cuanto a la revocatoria del fallo absolutorio, solo lo podrá hacer el Procurador General de la Nación cuando la falta disciplinaria vulnere el derecho internacional humanitario, y pues lo podrá hacer el Procurador General de la Nación en cuanto a manera oficiosa o a solicitud del quejoso que muestre su calidad de víctima. Bueno compañeros, continuando con nuestro paralelo, nos ubicaremos ahorita en el artículo 123 de la ley 734 del 2002, el cual nos establece la competencia. Nos dice que todo auto de archivo o fallo sancionatorio puede ser revocado por el funcionario quien lo profirió o por su superior jerárquico. Pero en sí nos habla también de la potestad que tiene el Procurador General de la Nación para revocar de manera oficiosa todo auto de archivo, fallo sancionatorio o incluso fallo absolutorio, como ya lo hemos mencionado antes, cuando la falta disciplinaria verse sobre la vulneración de un derecho internacional humanitario que hayan proferido cualquier funcionario de la Procuraduría o incluso cualquier autoridad en materia disciplinaria. También tiene la potestad de asumir las solicitudes de revocatoria que se hayan presentado para el mismo, dar solución a las mismas y responder las solicitudes como así lo considere pertinente el mismo. En cambio, el artículo 142 de la ley 1952 ya le quita la potestad al funcionario que lo profiere o su superior y establece que la Procuraduría General de la Nación será la única que podrá revocar fallos, autos o incluso fallos absolutorios como con el requisito que ya previamente hemos tocado.
Entonces, a continuación mi compañera le seguirá el tema de exposición, mi compañero Cristian. Espero les haya quedado muy claro y tengamos en cuenta que la Procuraduría en la Ley 1952 será la única competente para revocar fallos, autos o incluso fallos absolutorios. Muchas gracias. Continuando con el orden de la exposición del tema que nos correspondió, la revocatoria directa, tenemos que el artículo 124 del Código Único Disciplinario, Ley 734 del 2001, nos traía a colación en su momento la causal de revocación de las disposiciones disciplinarias, de las decisiones disciplinarias tomadas pues, en el caso o en su momento. Entonces nos plantea o nos configuraba ese plano en el que el sancionado el sancionado de oficio, según fuese el caso, tenía la oportunidad de poder revocar aquellas decisiones que el funcionario competente en materia disciplinaria hubiese adoptado en su momento en contra de él o pues en contra de la decisión o del caso que se estaba tratando. Entonces tenemos se tenía que configurar unas causales o unos requisitos para que la solicitud de la revocatoria pues fuera procedente pues, por parte del sancionado, si fuese el que le estuviera solicitando. Tendría que configurarse una infracción en normas constitucionales, normas legales o reglamentarias de las cuales él se tuvo que haber fundado para tomar la decisión. Pero entonces, ¿frente a cuáles decisiones procede la revocación? Frente a aquellos fallos sancionatorios, aquellos autos de archivo o fallos absolutorios. Frente a estas decisiones y configurándose ya los requisitos que ya mencioné, podía ser procedente la solicitud de la revocatoria frente a la decisión. También nos traía que si se podía llegar a demostrar una infracción o amenaza manifiesta frente a derechos fundamentales, igualmente procedía la revocación de la decisión que se adoptó en su momento. El artículo 143 de la Ley 1952, el nuevo Código General Disciplinario, prácticamente no surge o no tiene ninguna modificación sustancial dentro del contenido del articulado. No necesariamente lo traslada con las mismas expresiones, pero tampoco maneja o adiciona alguna expresión o algún verbo rector dentro del articulado. Es decir, tenemos el mismo articulado de la Ley 734 en la Ley 1952, sin surgir ningún cambio sustancial. Continuando, el artículo 125 del Código Único Disciplinario nos traía la revocatoria por solicitud del sancionado. La revocatoria por solicitud del sancionado pues era aquella figura en donde el sancionado en su momento y demostrando ciertos requisitos podía llegar a solicitar la revocación del fallo sancionatorio que se le haya impuesto o le haya proferido en contra de él en su momento. Entonces este artículo nos dice que el sancionado podrá solicitar la revocatoria total o parcial del fallo sancionatorio que se le haya impartido en contra de él, siempre y cuando no se hubiera interpuesto recurso ordinario alguno contenido en el código frente a la misma decisión. Si no lo hubiese hecho, pues procedía la solicitud. También nos dice que la revocatoria del acto sancionatorio procedía aún si el sancionado hubiese acudido a la jurisdicción contenciosa administrativa. Si dentro de ella no se hubiese proferido una sentencia definitiva, pues alguna. Presentando en este caso, podría presentar aún así la solicitud de la revocatoria al sancionado. Además, también nos decía el artículo que si se hubiese dictado sentencia definitiva alguna dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, el sancionado podría hacer la solicitud, pero entonces esta vez tendría que fundar unas razones distintas a las que llevaron a tomar la decisión judicial que se tomó, valga la redundancia. Además, el artículo nos traía unos términos en los cuales el funcionario competente para la materia tendría que llegar a contestar la solicitud que se esté llevando a cabo por parte del sancionado. Nos hablaba de 3 meses con los que contaba el funcionario para que le diera respuesta a esa solicitud. Si el funcionario no lo hiciese dentro del término o por otra razón, podría llegar a ser reacusado. La recusación atiende o hace aquel procedimiento en el cual se le pide al funcionario que se abstenga de tomar la decisión por cuanto se ve la parcialidad de la decisión se ve un tanto menguada por X o Y motivos. Entonces
En este momento, si se reacusara, entonces tendría que ser el funcionario, pero el funcionario jerárquico que continuase responder la solicitud. Nos dice el artículo que si fuese el caso que fuera el Procurador General de la Nación el que fuera reacusado, tendría que ser resuelta la solicitud por el viceprocurador. Eso eran los que nos traía a colación el artículo 125 de la 734. El artículo 144 de la ley 1952, Código General del Proceso, prácticamente lo que hace es minimizar el artículo en su contenido, puesto que lo sustancial sigue siendo lo mismo. Lo que hace es recortar la parte del término que tienen los funcionarios para contestar la solicitud. Simplemente se queda manifiesta hasta la parte de la procedencia de la solicitud por parte del sancionado. Es decir, el artículo va integra y aparte de eso integra dos expresiones nuevas en el articulado. Uno de su inciso primero, que es: el sancionado podrá solicitar por solo una vez o por única vez la revocatoria total o parcial del fallo sancionatorio, pero pues igual si no se hubiera interpuesto recurso alguno frente al mismo, prácticamente lo mismo que nos manifestaba el artículo 125, pero adicionándole esa expresión, por una sola vez. Y finalmente terminaba, nos hablaba lo mismo, que si hubiese el sancionado acudido a la jurisdicción contenciosa administrativa, aún así lo podría llegar a hacer, que si en ella se hubiese tomado sentencia definitiva, también lo podría hacer, pero entonces tomando razones diferentes a las que llevaron a tomar la decisión judicial. Y bueno, el día de hoy me corresponde hablarles acerca de los requisitos para solicitar la revocatoria de los fallos. En la Ley 734 del 2002 los encontramos regulados en el artículo 126 y en la Ley 1952 del 2019 los encontramos regulados en el artículo 145. Este artículo no tuvo ninguna modificación y nos establece lo siguiente: la solicitud de revocatoria debe ser formulada dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria del fallo. Y establece 3 requisitos. El primero es que se debe indicar el nombre completo del investigado o de su defensor y se debe indicar el documento de identidad y la dirección. Esta dirección va a ser tenida como única durante toda la actuación, salvo que ellos hayan presentado una diferente oportunamente. El segundo requisito es que se debe identificar el fallo cuya revocatoria se está solicitando. Y el tercer requisito es la sustentación expresa de los motivos de inconformidad y deben ser relacionados con la causal de revocatoria en la que se está fundando la solicitud. Si la solicitud no reúne estos requisitos, será inadmitida y esta decisión será notificada personalmente al peticionario o a su defensor. Ellos tienen un término de 5 días para corregirla o complementarla. En el caso de que transcurran los 5 días y ellos no hayan hecho la corrección, la petición será rechazada. El segundo tema del cual debo hablarles es el efecto de la solicitud y del acto que la resuelve. En la Ley 734 del 2002 está regulado en el artículo 127 y en la Ley 1952 del 2019 está regulado en el artículo 146. Este artículo tampoco tuvo una modificación significativa. El artículo nos establece que ni la petición de un fallo ni la decisión que resuelve dicha petición va a revivir los términos legales para el ejercicio. En la Ley 734 establecía que era para el ejercicio de las acciones contenciosas administrativas y en la 1952 nos establece que es para el ejercicio de los medios de control en materia contenciosa administrativa. Tampoco se dará lugar a interponer recurso alguno ni a la aplicación del silencio administrativo. Este artículo nos establece esto y este fue el pequeño cambio que hubo con la Ley 1952 del 2019. Espero que el tema les haya agradado. Muchas gracias por su atención.